tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, gracias que sigue aquí en el 11 y que está en el 95.7 de FM Radio Instituto Politécnico Nacional. Hoy con nosotros otro destacado científico mexicano, ¿no? O sea, le decía yo hace un momento a nuestro invitado que tenemos un equipo que fácilmente pasa del quinto partido, en materia de ciencia, fácilmente. A ver si estoy en lo correcto, ¿no? Ya ve que del quinto partido del fútbol se dice que en México nunca pasa. Pero este equipo pasa fácil, puede llegar a finales así, pelear. Bueno, está con nosotros el doctor Arturo Ortega Soto, investigador del CINVESTAB, químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en ciencias en el Departamento de Neurobiología del Instituto Weizmann allá de Ciencias en Rehovot, en Israel, y ha sido profesor, investigador en los departamentos de bioquímica, genética y biología molecular y de toxicología, todo ello en la unidad Zacatenco del CINVESTAB, en esas preciosas instalaciones que están allá en la otra unidad del Politécnico. Aquí estamos en el casco, allá en Zacatenco. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, doctor, en verdad. A ver, déjame plantearte el área que tú has trabajado, que trabajas, uno supone que vas llegando a ella, ¿no? Pero tuviste una infancia, ¿no? Y en esa infancia ya aparecían tus dotes, tus motivaciones científicas o cosas de ese tipo, o de repente, ¡pum! No, a ver, yo no voy a platicar que leí El cazador de microbios. Yo lo que sí Oye, leí, sí, muchos dicen que leyeron El cazador de microbios. Leyeron El cazador de microbios. Sí. Yo no leí eso. Mi padre era una persona que era comerciante, que leía mucho y compraba muchas revistas. Y no sé si recordarás una revista que se llamaba Sucesos. Claro que sí. Bueno, pues Sucesos para todos. Sucesos para todos. En un número de Sucesos hablaban sobre aquello, estamos hablando de los años 60 por ahí, aquella teoría de si el aprendizaje era heredable. Claro. Si el ser hijo de un pianista hacía que el hijo era pianista. Esa revista cayó en mis manos y llamó mucho, pero mucho mi atención. De tal suerte ¿Qué es lo que llamó la atención de ti? Primero, cómo es que heredábamos las cosas, y la otra, la más importante, era cómo funciona nuestro cerebro. O sea, si sí se heredaba, porque en ese artículo de divulgación, lo que hacían era entrenar a unos animalitos a una tarea, luego hacer un machacado al cerebro y dárselos a unos animales más pequeños. Y no pasaba nada, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, uno estaba en la primaria, pero desde ahí empezó, me llamó la atención el estudio del cerebro, ¿no? Después, conforme fui creciendo, y siempre tiene uno maestros que lo marcan a uno. Sí. Yo tuve la fortuna de estudiar en el Colegio del Tepeyac, en Lindavista. Ahí con y los tuve frailes. un maestro en los Frailes. De hecho, fui jugador de los Frailes. Y después, los azares del destino me trajeron de vuelta al Politécnico. Oye, ¿te trajeron de vuelta a Lindavista? Sí, porque, a ver, pues cuando yo crecí en Lindavista era un pueblo. Sí. Y el Colegio del Tepeyac y el Colegio Guadalupe, que era el de las niñas, pues todos conocíamos a todos, y estamos hablando de la época que teníamos, nosotros éramos 7 hermanos, cuatro mujeres, 3 hombres, y tú conocías a tus amigos, y
o tu las primera amigas. novia era la compañera de tu hermana. Sí, claro. Era realmente un pueblo Lindavista. Sí. Entonces, en aquel entonces, el Colegio del Tepeyac estaba incorporado a la UNAM Sí. y no era fácil entrar al Politécnico, porque yo en realidad decía, bueno, pues aquí, Está bueno, la la vuelta. unidad profesional Zacatenco era, Sí. era muy bonito, ahí íbamos a andar en bicicleta porque no estaba bardeado, estaba el planetario, era, pues es mi infancia. Sí, claro. Entonces, cuando llego y empiezo a tener que pararme a las 5 de la mañana para llegar a la universidad, quedarme todo el día, porque como además había que dejar el tiempo para entrenar fútbol Para- americano, sí. ¿Y entrenaban qué? ¿De 2 a 5 por ahí? de 2 a 5 había que Sí. dejar libre, entonces yo regresaba a mi casa a las 11 de la noche, bueno, 9, Oye, 10, y al algo día así, siguiente ¿no? a las 5 Y al día siguiente así. Y entonces, cuando ya terminé la licenciatura, yo dije, no, yo necesito algo cerca de mi casa. Y entonces, me enteré del Sinvestav por una maestra de bioquímica. Esa maestra de bioquímica me contactó con el doctor Víctor Alemán, que ahora ya está jubilado del Departamento de Fisiología. Y fui, hablé con él, hice la tesis ahí, me quedé a hacer la maestría y ya para el doctorado me fui. Sí, a ver, déjame echar una parte más del fútbol americano que me llama Ajá. mucho la atención. Oye, era una vida pues muy bonita, pero de tormento, ¿no? Irte hasta allá diario, comer allá, y luego los partidos que eran, tenías que llegar como 4 horas antes a los partidos. Y, oye, y a veces ibas a jugar a lo mejor a la vuelta de tu casa ahí al Wilfredo Sí, Macié. sí, al Wilfredo Macié, muchas veces jugué ahí, incluso desde la intermedia. La intermedia, bueno, jugué en Prepa 9, que está en Insurgentes, Sí, claro. pero cuando entré para acá, a Ciudad Universitaria, sí, muchas veces. Oye, en tu casa, ¿qué decían de todo esto? Porque era una locura. Por más que uno fuera hija de familia, como fui yo, como fuimos muchos, ¿qué decían? ¿Te iban a ver a los juegos? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo soy ya falleció mi hermano más grande, tenía 2 hermanos mayores que yo, que en el Tepeyac era muy sencillo porque el entrenador era el padre Edwin y Sí. si tú tenías carrocería para jugar, no era si querías, entrabas Juegas. a jugar. Eso fue lo que pasó. Entonces eso te va formando una disciplina muy, muy fuerte, Sí, ¿no? claro. Y luego un gusto. Y digamos que mis hermanos ya habían jugado. Mi hermano el mayor nada más llegó intermedia, el otro jugó un par de años de Liga Mayor, pero pues como que era lo más natural. Sí. Oye, pero te echaste tú los 5 años. Yo me eché los 5 años. Te dieron tu porque- anillo y todo. Sí, claro. Qué padrísimo, oye. Sí, sí, sí. Estando la prepa en el Tepeyac, ¿no? Ajá. Estando ahí la prepa. En la prepa 9, perdón. No, estudié la prepa en el Tepeyac. Pero terminé jugabas en la prepa, ¿no? la juvenil AA. Sí. Y entonces, como no teníamos equipo de intermedia, pues varios de la escuela dijimos, ¿y ahora dónde vamos a jugar? Porque queremos seguir jugando. Porque queremos claro. seguir jugando. Y entonces teníamos unos compañeros que no estudiaban en el Tepeyac, pero que jugaban ahí. Y nos invitaron. Oye, ¿por qué pero no les vas a Oye, Prepa pero les 9? cayó de perlas ver ¿Sí? esa caballería que llegó ahí, ¿no? Entonces, 3 amigos de la prepa fuimos a jugar a la Prepa 9. A ver, doctor, déjame plantearte. Estas decisiones que uno toma en prepa, de área 1, área 2, lo que quieras, Ajá. ¿no? ¿Tú ya estabas definido de lo que ibas a estudiar o qué pasó ahí? Si yo quería estudiar biología, insisto, tuve un maestro de biología en la secundaria. Bueno, ese era el plan de 6 años, aquel. sí. Entonces, el mismo maestro que tuve de biología en la secundaria, lo tuve en la prepa. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención todo el proceso de síntesis de proteínas, tal, ¿no? Entonces, al principio yo quería estudiar biología, pero cuando vi el plan de estudios dije, no, pues es que en realidad a mí todo esto de las plantas y tal. Las como que fanerógamas, no, las y criptógamas. y todo eso, Sí. pues como que no va conmigo, ¿no? Entonces, una maestra de la escuela en sexto, bueno, en el área 2, me dijo, oye, ¿por qué no estudias química? Le digo, pero es que a mí me gusta la biología. Bueno, pues estudia QFB. Y entonces ella me dijo y me aconsejó que lo mejor era estudiar o en el Politécnico o en la UNAM. Pero como yo había llevado el programa de estudios de la universidad, Porque estaba incorporado. porque el estaba Tepeyac, incorporado, claro. entrar a ciencias biológicas era
perder un año. Y como ya estaba con el juego y todo se fue acomodando, pues ¿Sobre qué hiciste tu tesis de licenciatura, doctor? Bueno, pues entonces cuando ya estoy por terminar y digo, ya me cansé de ser población flotante, que voy a Lindavista a dormir, entonces y conozco a este doctor que estudia precisamente cuestiones bioquímicas del cerebro. Yo dije, es que esto a mí me gustaba, es que esto realmente el cerebro, esto es lo que quiero yo hacer. Entonces, yo hice la tesis de licenciatura con el doctor Víctor Alemán ahí en Cinvestav y se trataba de encontrar cómo 2 o 3 sistemas de neurotransmisión cambiaban si uno enseñaba a un animalito que para que pudiera comer tenía que apretar una palanquita en un paradigma de aprendizaje. Sí. Entonces lo que estábamos estudiando era correlacionar la capacidad de aprender una tarea más o menos compleja y estudiábamos cómo cambiaban los receptores para algunos neurotransmisores. Entonces eso estaba bonito, pero no era una causa-efecto. Entonces, por ejemplo, me decía, bueno, a ver, vamos a hacer una curva uno tenía que entrenar a un animal, no sé, 3 veces al día, ponerlo en el aparatito que se llama caja de Skinner. ¿Qué animal? Ratas. Trabajábamos con ratas, había que ponerlas al 80% de su peso y después la rata la pone uno en una caja de Skinner, aparece una palanquita y la rata solita tiene que, primero por azar, apachurrar la palanca y entonces cae el alimento. Y entonces uno empieza a ver cómo a lo largo de una semana va teniendo cada vez respuestas correctas, porque la palanquita aparece 10 segundos, si no la aprieta, no come. Entonces la idea era, bueno, vamos a ver diferentes áreas del cerebro y vamos a ver que la comunicación entre las neuronas pues es mediada por sustancias como neurotransmisores, pues de los cuales los más famositos, digamos, son la dopamina, la serotonina y tal. En ese entonces yo trabajaba con acetilcolina y lo que medíamos era, bueno, esos neurotransmisores activan a unos receptores y medíamos cuántos receptores pasaban. Y veíamos diferentes áreas. ¿Por qué diferentes áreas? Porque si uno lesiona diferentes áreas del cerebro, pues el animal no aprende. ¿Okay? Bueno, hasta ahí todo bien, pero yo no encontraba realmente cuál era la conexión entre aprende y aumentan los receptores. Sabíamos para ese entonces, otra persona ahí del mismo grupo y otras personas en el mundo habían mostrado que si tú abates la síntesis de proteínas o la transcripción de los genes, los animales no aprenden. Pero no, yo decía, bueno, a ver, en la corteza, por decir algo, cambian hacia arriba, en el hipocampo hacia abajo, pero no entendía yo qué estaba pasando. Entonces, haciendo la tesis de licenciatura, decido entrar a la maestría. ¿Hiciste solo la tesis de licenciatura? Hice la tesis de licenciatura. A ver, si no te importa el título de la tesis, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Era participación del sistema colinérgico en un aprendizaje operante. Entonces, pues ya más o menos sabíamos, está me definido. Titulé bien y tal, ¿no? Te fue bien. Y entonces entré a la maestría. Sí. Y para la maestría, bueno, pues el programa de estudios del Cinvestav a la fecha sigue siendo un programa muy difícil, muy demandante. Los cursos de la maestría son intensivos, es decir, tú no llevas 2 materias al mismo tiempo, llevas primero 2 semanas de bioquímica, 2 semanas de esto, 2 semanas, y te pasas, de los 2 años de maestría, te pasas 1 año estudiando lo que no aprendiste en la licenciatura. Uy. El Cinvestav sigue siendo una escuela de alto rendimiento. Oye, y lo era. ¿dabas en la maestría, solo te dedicabas a la maestría o te dio por dar clase? No, ahí no puedes. No hay manera. No hay manera. Sí. Entonces, porque además
yo estaba en un departamento de fisiología, biofísica y neurociencias, y entonces tuve que aprender electricidad, tuve que aprender física, porque bueno, para estudiar las propiedades eléctricas de las neuronas, pues cosas que yo pues alguna vez había visto. A lo mejor en prepa quizás. Pero fue importante. Entonces, yo ya había estado en ese laboratorio y como tienes un año para hacer la tesis de maestría, dije, bueno, pues voy a continuar con algo lo que traigo. parecido, ¿no? Y entonces en la maestría lo que hicimos fue, vamos a utilizar una tarea más sencilla. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué comiste hace una semana? Pues igual no te acuerdas. No te acuerdas, sí. Pero si ese día de la semana hubo una marcha que te impidió llegar aquí, o tuviste un evento muy fuerte, sí que te vas a acordar. A ver, entonces, hay memorias que son muy fuertes, por así decirlo. Tienes aprendizajes del todo o el nada. Si tú a un animal, a un roedor, que es de hábitos nocturnos, lo pones en una caja que esté iluminada de una parte y oscura de la otra, está separada por una puerta. Levantas la puertecita, el animal por instinto va a la parte oscura, se cierra la puerta y le das un choque eléctrico de 0.2 miliamperios, 10 segundos. Al otro día, tú retiras al animal, al otro día tú lo vuelves a poner en la caja. Para que decida. ¿Sabes cuándo pasa? Nunca. Nunca, claro. Y el corte son 10 minutos. Sí. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver aquellas tareas que eran difíciles. Ahora vamos a hacerlo en algo del todo o el nada. O, por ejemplo, la memoria olfativa también es de ese tipo. Sí. Por eso los perfumes son tan llamativos, ¿no? Porque siempre el olfato te recuerda a la persona. Te atrapa, ¿no? Sí. Pero fue prácticamente lo mismo, es decir, ahora me dediqué a trabajar con receptores noradrenérgicos, pero igual no encontraba yo una causa-efecto. Dice, bueno, pues sí, sí, el animal ya aprende, no aprende, luego le hace unos trucos porque depende la intensidad del choque, es cuánto tiempo dura la memoria. Hay muchas manipulaciones, pero yo no terminaba de estar satisfecho con eso. Y entonces tuve la oportunidad de ir al Instituto Weizmann a una estancia de verano, con mi coche que había comprado con mi beca de maestría, pues agarré, lo vendí y fui a estudiar biología molecular, porque realmente ese era lo que hacía falta. Y era lo que te faltaba para todo el proceso. A ver, una pregunta. Cuando llegaste al Instituto Weizmann, el doctor el futuro doctor, traía buen proceso de formación en la UNAM, en el Cinvestav. O sea, ¿llegaste y no te costó mucho trabajo o sí? No me costó ningún trabajo. De hecho, bueno, primero fui a una estancia corta de verano de 2 meses. El Instituto Weizmann tiene un programa muy generoso en el cual si uno tiene buenas calificaciones, por así decirlo, viene de un buen lugar como es el Cinvestav, pues tú solamente pagas tu boleto de avión. Entonces llegué a trabajar... Con la venta del coche. Con la venta del coche. Llegué a trabajar a un laboratorio que hacía biología molecular del cerebro. Wow. Ya no el aprendizaje, sino... Ahora, cuando el neurotransmisor se une al receptor, ¿qué pasa? ¿Cómo modula eso la expresión de genes? Bueno, entonces, los 2 meses que estuve ahí trabajando, pues el que a la postre fue mi tutor de doctorado, un día me dijo, oye, a ver, ¿tú conocías ya a Israel? Le digo, no. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues estoy haciendo el experimento fulano. Sí. Vete a conocer. Le dije, no, yo vine a aprender. Sí. Entonces él me dijo, oye, ¿no te interesaría venir a estudiar aquí la maestría? ¿El doctorado? Me dijo de la maestría. Perdón. Me dice, mira, la próxima semana está el proceso de admisión a la maestría. ¿Por qué no haces el examen? ¿Te inscribes? Y el examen era llegar a un... no sé, enfrente de 3 investigadores connotados, así a platicar como estamos platicando tú y yo, y a que te empezaban a preguntar, ¿no? Total que sí me admitieron, pero entonces yo le dije al investigador, le dije, yo ya tengo 1 año de maestría y tengo la tesis avanzada, a mí no me conviene.
Entonces me dijo, bueno... ¿Con mira, ganas de quedarte? yo no te... Sí, la verdad es que yo sí me quería quedar porque, a ver, aquí quiero hacer un paréntesis interesante. Cuando yo estudiaba en la UNAM, tú ibas a las prácticas, por ejemplo, de química orgánica o a las prácticas de toxicología, y entonces los reactivos eran muy limitados. Las pipetas automáticas eran muy poquitas. Entonces, cuando yo llego al Cinvestav, digo, ¿es en serio? Aquí tienen todo. Bueno, cuando llego a Israel, aquí tienen más que todo. O sea, aquí Sí, es claro. el paraíso. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro que me quería quedar porque yo podía hacer muchas cosas. Cosas que, bueno, que en Cinvestav pues había que negociar hasta cierto punto, ¿no? Entonces me regreso, termino mi tesis de maestría y me voy a hacer el doctorado y me voy al mismo lugar, aunque no me habían guardado el lugar, hice otra vez hice todo el proceso y entonces ya me fui a estudiar cosas pues más de cómo funciona desde el punto de vista químico el cerebro. A ver, nos queda nada, doctor. Uy. Y tengo como 10 preguntas todavía, Bueno. tú dirás. Pero déjame hacerte una pregunta a ver, ¿cómo funciona la memoria? Híjole, doctor, yo sé que te acabo de hacer una pregunta que te vas a llevarte un buen rato, pero a ver, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo funciona ya tenemos, la memoria? A ver. Cada estímulo que nosotros tenemos, y estamos rodeados de muchos estímulos, a ver, nosotros en el cerebro tenemos 10 a la 12 neuronas, que a su vez están comunicadas unas con otras, pero además tenemos otras células que se llaman astrocitos o células gliales. Bueno, de las células gliales tenemos diferentes tipos, que incluso esos cuidan a las neuronas. Nuestro cerebro es el que más energía gasta. Nosotros necesitamos, es más, no vemos en un continuo para que nosotros lo percibimos como en las películas, en pedacitos, porque no nos alcanza la generación de energía. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es filtrar todos esos estímulos, ¿sí? Entonces, para que yo aprenda, yo necesito tener una motivación. O sea, para que yo fije mi atención contigo, me debe de interesar lo que estoy oyendo. Y entonces eso aísla que si me aprieta el zapato, que si se acaba el tiempo. Que si se acaba. Ok. ¿Sí? Entonces, de esa manera, hay neurotransmisores como el ácido glutámico, que es el que yo trabajo, como el GABA, que son los sistemas maestros que activan a los receptores. Ahora, esos receptores lo que provocan es un cambio en la siguiente neurona que permite que el estímulo siga avanzando, pero en diferentes escalas de tiempo, es decir, lleva o activa cascadas bioquímicas que lo que hacen es llegar hasta el núcleo y ahí seleccionar una gran batería de genes que ahora van a hacer que la comunicación en esas neuronas cada vez sea más rápida. Es como las primeras veces que empezamos a andar en bicicleta, pues nos caemos, pero después lo hacemos de manera sencilla. Automática, pues mecánica. la misma historia. Si yo estoy interesado en estudiar matemáticas, pues la primera vez me va a costar mucho trabajo, pero después esos mismos circuitos sinápticos funcionan de manera más eficiente. ¿Se entrenan? Se entrenan. Por eso, bueno, y de ahí pues han surgido muchas cosas, ¿no? Que tienen cierto grado de verdad, pero cierto grado de mentira. Todo lo de la programación neurolingüística, todo lo de la estimulación temprana, tiene ciertas bases. Creo que todavía no entendemos realmente el proceso, pero lo que sí sabemos es que si nosotros no permitimos que se expresen o que haya una expresión diferencial de genes, por lo tanto de proteínas que tienen que ver con esa comunicación,
nosotros no vamos a aprender. Doctor, te pido que nos saquemos una fotografía. Ay, claro que sí. Aquí para nuestro... Bueno. Ahora sí que para nuestro archivo. Sale. Sí. Mira, muchas gracias, doctor. A ver, te vamos a dar 10 segundos, doctor. Yo sé que es nada, ¿eh? Pero dime, ¿te gusta lo que está pasando ahora o no? Lo que está así, si lo puedes decir en muy pocas palabras respecto al tema de la ciencia, al tema del apoyo, al tema de todo esto. ¿Qué ves? Veo que estamos ante una situación diferente, ¿sí? Difícil, que nos ha cambiado el paradigma, que hoy por hoy en mi laboratorio estamos tratando de eficientar o de que la alacena nos dure para más tiempo. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de obtención de recursos están, pues no cerrados, sino más lentos. Es decir, no solamente los que da el Consejo de Ciencia y Tecnología, todos. En general, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con empresas privadas y todo ese, por ejemplo, toda la cuestión económica hace que la gente que esté invirtiendo en estas cosas, en desarrollo de productos, pues se lo esté pensando 2 veces. Doctor, ha sido un gusto, muchas gracias. Bueno, pásela bien, hasta la próxima, adiós. Gracias.